Jueves 24 de agosto tenemos por delante un Ahí está. espacio. Los voy a silenciar así no hay interferencias. El que quiera hablar se desmutea, por favor. Estoy por delante un espacio de 1 hora casi de estudio de Torá. Vamos a compartir este Sefer Shmot, el libro de Éxodo que estamos leyendo, con la salida de Egipto, con la última plaga, que es lo que estamos atravesando, y el surgimiento de las primeras leyes del pueblo judío, básicamente varias de ellas relacionadas a la festividad de Pesaj, pero otras más que también aparecen en nuestro texto. Así que voy a poner en pantalla, a ver si alguno me ayuda, si llegamos hasta el 18, en el capítulo 2 estamos. Llegamos hasta el 18, ¿alguno recuerda si estoy bien o uno más, uno menos? 12, 17 puede ser. Ok, por eso tenemos que empezar el 18 hoy, ¿es correcto? Correcto. Correcto. Bien. Hola, ¿qué tal? Hola Karen, ¿cómo va? Bien. Bueno, entonces lo último que habíamos leído, vas a observar la fiesta de las Matzot, que es otro de los nombres de fiesta de Pesaj, y es una ley perpetua, eso fue lo último que leímos. En el primer mes, en el día 14 del mes, por la noche, habréis de comer panes ácimos hasta el día 21 del mes, por la noche. Hablamos la semana pasada de que el primer mes es uno de los 4 años nuevos del calendario judío, de los 4 años nuevos que surgen de la tradición judía. Uno de ellos empieza el año en Nisan, que es la fecha de Pesaj, que es el año nuevo de nuestro pueblo, por decirlo de alguna manera, y otro año nuevo es Tishrei, que es el que vamos a compartir dentro de 3 semanas. Ese año nuevo es el año nuevo del ser humano, de la creación del primer hombre. Son dos distintos, está el de los animales y el de los árboles. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, entonces el primer mes, el día 14, pero a la noche. Nosotros aprendimos acá, hace un tiempo largo, ¿por qué el día judío empieza a la noche? ¿Alguien recuerda por qué el día judío empieza a la noche? Porque es un calendario lunar. Anocheció y amaneció el día primero, porque en el Génesis, en Bereshit, aparece que anocheció y amaneció el primer día. Claro, porque que sea lunar no significa que tengan que empezar de noche el día. El día empieza de noche por 2 lugares en la Torá. Uno es el que dijo Andrés. Cuando Dios crea el mundo, dice, y fue la noche, y fue la mañana, día 1, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, y siempre es, y fue la noche, y fue la mañana. Entonces de ahí los rabinos dijeron, el día empieza, primero anochece y después amanece, no al revés. Eso es lo que surge del primer capítulo de Bereshit. Y la otra cita, la otra fuente que nos dice que primero viene la noche y después la mañana, ¿cuál es? No. Cri cri. No sabemos. Bueno, si le prestan atención, lo decimos todos los viernes y sábados en el templo y todos los días, pero los viernes y sábados a muchos de ustedes los veo conmigo, otros días no los veo tanto. Todos los viernes y todos los sábados lo decimos en el templo. En el Shema. El Shema dice, Ubeyochbeja, Ubekumeja. Cuando da el orden de la vida, dice, y te vas a acostar, Ubeyochbeja, Ubekumeja, y te vas a levantar. O sea que cuando empieza el día, primero te acostás y después te levantás. Por lo tanto, el día empieza la noche. Por esas 2 citas distintas de la Torá. Y eso tiene mucho de mensaje, ¿no? Si empezamos el día a la noche, significa que empezar un día nuevo no es vida nueva, año nuevo, todo nuevo, renovamos, sale el sol, luz. Empezamos el día y hay que atravesar lo oscuro para que llegue la luz. Las soluciones no son mágicas ni automáticas.
No se trata de tirar todo al diablo y empezar de vuelta para que los problemas terminen. Para que salga el sol, para que haya luz, primero tenés que atravesar la oscuridad. No te queda otra. Entonces, nunca sueñes ni imagines soluciones mágicas. Vas a tener que trabajar para atravesar la oscuridad y que llegue la luz. Ese es uno de los mensajes más lindos que tiene esta manera de contar el tiempo. Lo que me pasa habitualmente es que la gente dice, ay, pero es más lógico empezar a las 12. ¿Cómo vas a empezar cuando está anocheciendo? ¿Qué lógica es esa? Y yo te pregunto a vos, ¿es lógico que tu día empiece en la mitad de tu sueño, cuando estás durmiendo? ¿Cuál es la lógica de empezar el día en la mitad del sueño? Tampoco tiene lógica. ¿Y qué elemento natural te indica a vos que empezó un nuevo día a las 12 de la noche? Ninguno. En cambio, el día judío empieza cuando anochece. Tenés un elemento natural, lo ves en tu naturaleza, en tu mundo, lo podés percibir, y entonces tu cuerpo tiene una manera de darse cuenta que está terminando el día y empezando uno nuevo. Y no estás durmiendo en ese momento. Entonces la fiesta de Pesaj empieza el 14, pero a la noche, o sea, ya el 15. Ya es 15. Y termina el 21 a la noche, o sea, ya el 22. O sea, tenemos una fiesta de Pesaj durante 7 días que se va a celebrar comiendo matzot, ¿sí? 7 días, levadura no habrá de encontrarse en vuestras casas, ya que todo aquel que comiere leudado o leudo será truncada esa alma de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. O sea que esta es una mitzvah, una ley, una norma para todos, ¿no? Ya lo habíamos leído acá, estaba buscando que en el 15 haréis desaparecer. Ya lo leímos. Y ahora lo que dice es, no habrá de encontrarse en vuestras casas, ¿sí? Y todo aquel que come hametz, leudo, será extirpado de la congregación de Israel. ¿Qué significa será extirpado de la congregación de Israel? ¿A qué se refiere el texto? A ver, los que lo leen literal y son medio fascistas, dicen, hay que matarlo. El que come pan, pizza o pasta en Pesaj, chau. Y los que leemos la Torá de otra manera decimos, ser parte de un pueblo, ser parte de una comunidad, es compartir prácticas. Si yo soy parte de una familia y mi mujer decide cumplir Shabbat, yo no puedo agarrar fuego y empezar a prenderlo en mi casa el día de sábado, porque le arruino el Shabbat a ella también. No puedo prender la tele, hacer cosas. Uno tiene que acordar y convivir. Entonces, si acordamos comer sin hametz durante 7 días, y yo compro alfajores, galletitas, y me pongo a comer ante tuyo, te estoy faltando el respeto. Y si somos una comunidad que acordó eso, si somos un pueblo que acordó eso, si somos muchos los que acordamos y aceptamos y acordamos, si yo transgredo y te arruino tu festividad y tu compromiso, ¿sabes qué? Me decís, correte de mi vida. No seas parte de mi vida, porque no me hace bien tu compañía, porque no me ayuda, no me nutre. Uno no quiere perder afectos en ningún momento de la vida, y más cuando uno va creciendo, menos querés perder afectos. Pero cuando los afectos hacen lo contrario a lo que hacían con vos, o lo que vos acordaste hacer, o a la forma en la que vos decidiste vivir, es difícil. Puedes decirle una vez, 2 veces, 3 veces. En algún momento decís, esperá, o dame bola, o no molestes más en mi vida. Eso es extirpar a alguien del pueblo. Es aquella persona que después de reiterados llamados no puede unirse en práctica al resto y viola y altera lo que el resto pactó cumplir.
Y cuando ustedes se meten sin querer en un auto en Mea Shearim en Shabbat, Mea Shearim es el barrio ultraortodoxo de Jerusalén, ¿se acuerdan? Si vos vas con el auto y te metés en un barrio ultraortodoxo en la mitad del Shabbat, donde acordaron no usar autos, es verdad que vos te podés amparar en la Constitución, que no tiene Israel, pero si tuviera, en la Constitución imaginaria que dice hay libre circulación y yo hago lo que quiero, pero también hay que ponerse un poquito en los zapatos del otro que dice mi Shabbat es que no circulen autos. Y que no circulen autos en este barrio donde somos todos ultraortodoxos, porque es un barrio donde solamente viven ultraortodoxos, hay que poder respetarlo. No justifico que tiren piedras, para nada. Pero hay que entender que uno no debiera ir con el auto a lugares donde hay gente que vive, en Israel hablo, no diría nunca esto en el 11 o en Flores. No es paralelo, no es lo mismo. O sea, si vos vivís en Flores y querés respetar Shabbat, bancate los autos, porque el país que vos vivís no tiene nada que ver con esa propuesta de vida. Pero entiendo que en los barrios ultraortodoxos hay que poder respetarles esa práctica, pero no justifica que tiren piedras, obviamente. Bien, todo leudo no habréis de comer, en todas vuestras moradas habréis de comer matzot. Convocó Moshe a todos los ancianos de Israel y les dijo a ellos: apartad y tomar para vosotros ovejas para vuestras familias y sacrificad el Pesaj. Ya lo vimos esto, ya lo decía arriba, lo está repitiendo. Habréis de tomar un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre de la vasija, empero vosotros no habréis de salir ninguno de la puerta de su casa hasta el amanecer. Y yo creo que ya lo vimos, pero por lo menos lo voy a recordar porque esto es importante. Este es el antecedente de qué símbolo judío. Mesuzá, la mesuzá. Tal cual. Acá nace la mesuzá, el concepto. Después la mesuzá va a estar enunciada en otro lugar de la Torá. ¿Cuál? ¿En qué parte de la Torá está enunciada la mesuzá? En el Shema. En el Shema, tal cual, exactamente. En el Shema vuelve a aparecer explícitamente. Y nos mandan a fijar una mesuzá en la puerta de nuestras casas y de nuestras ciudades. Pero acá aparece el primer concepto, que ¿cuál es la idea de marcar la puerta con un poquito de sangre de ese Corban Pesaj? Asumir tu identidad judía Y y proteger. esperar que ahí adentro te sientas protegido y que esa última plaga no te afecte. Simbólicamente, a que el ángel de la muerte saltee tu casa. Y de ahí surge la idea que la mesuzá nos protege. Y por eso mucha gente pone mesuzá en la casa esperando esa protección divina. Que si va a venir algo malo, que te saltee. Que si va a venir una mala energía, una mala vibra, una inarra, un mal de ojo, si va a venir un problema, que la mesuzá lo detenga y no le permite entrar. Yo no sé si funciona tal cual, pero mucha gente cree de esta manera. Pero la parte que tu mesuzá es tu identidad judía orgullosa y externa, se mantiene. Porque la vida judía no es una vida de intimidad, es una vida social, comunitaria, con otros. Entonces, mantener una vida judía y tenerla en tu casa no es menor. Que uno se pueda sentir tranquilo y contento de ser judío y mostrarlo y marcar tu casa es un acto que la Torá te pide. Y me pasa cada tanto, y les voy a contar una que me pasó ayer. Ayer fui a poner 6 mezuzot a una oficina nueva de alguien. Y 6 mezuzot, digo varias, porque obviamente había varias puertas, pero no me dejó poner en la puerta de afuera. No quería que la gente de afuera sepa que ahí vivía alguien judío. Adentro puso 6 mezuzot, pero afuera ninguna.
Por supuesto que yo lo hice tal cual me lo pidió y no es para juzgar a nadie ni si está bien o está mal, pero como no les digo el nombre, ustedes no saben quién es, lo puedo usar como ejemplo de que hay mucha gente que toma el concepto de la mezuzá por lo espiritual, por la protección, por el Shema, por la Torá, por lo que fuera, pero no toma el concepto de la mezuzá como un símbolo de identidad judía que se pone afuera de la casa, que en realidad es como nace. Acá nace como símbolo para marcar afuera. Es más, y como dice ahí, te quedás adentro, marcás afuera y te quedás adentro. Porque se trata en definitiva, en principio, de que vos, la mezuzá, te proteja mientras estés adentro de tu casa. Bien, sigamos. Y pasará Adonai para dañar a Egipto, y verá la sangre sobre el dintel y sobre las dos jambas, y salteará Adonai sobre la puerta, y no permitirá al destructor entrar en vuestras casas para dañar. Y es interesante porque va a pasar Dios, pero no va a permitir al destructor que entre. O sea, Dios nunca destruye, nunca mata. Es otro, no es Dios. Dice, Dios va a pasar y no va a permitir que el destructor entre. Es simbólico. Pero nuestro Dios, como Dios, como concepto, siempre es de vida, no de muerte. Siempre es para construir, nunca para destruir. Y eso lo que aprendemos de eso, más allá de la creencia y la fe de cada uno, es que nunca utilices la idea de Dios y la fe en Dios para destruir o para matar. La idea de Dios siempre es para vida, para construcción, nunca para destrucción. Nadie debiera utilizar la idea de Dios para matar a otro, ya que no saben qué. En la historia de la humanidad, la mayoría de las muertes se produjeron en nombre de Dios. No hay ninguna otra idea, ningún otro concepto que haya generado y provocado tantas muertes como la idea de Dios. La idea de guerra santa es una contradicción en sí misma. Son dos palabras que no deben ir nunca juntas. Salvo, como hacemos nosotros, que es que lo interpretemos de otra manera. ¿Saben qué debiera ser una guerra santa? Una guerra santa es: voy a pelear con toda mi energía, con toda mi fuerza, para que haya más paz en el mundo, más entendimiento, más comprensión, más aceptación, más convivencia, más tolerancia. No para destruir, no para matar. Nadie debiera jamás matar en nombre de Dios. Sin embargo, no nos va bien en eso. Y hay en todas las religiones mijígenes que matan en nombre de Dios. Nosotros también tenemos. Baruch Hashem, son poquitos, pero tenemos. Y en otros pueblos que tienen más cantidad de gente y más poder, durante gran parte de la historia de la humanidad, mataron en nombre de Dios a millones y millones y millones de personas. Incalculable la cantidad de gente que murió en nombre de Dios. Algo que es lamentable y que deberíamos abolir para siempre de nuestra vida. Habrás de observar esta cosa como ley para ti y para tus hijos por siempre. Y ocurrirá cuando entrareis a la tierra que dará Adonai a vosotros, como él ha hablado, observaréis el culto este. Y ocurrirá cuando os dijeren a vosotros vuestros hijos, ¿qué es este culto para vosotros? Habréis de decir, sacrificio de Pesaj es para Adonai que se apiadó de las cosas de los hijos de Israel en Egipto, al dañar él a Egipto y a nuestras casas salvó, se inclinó el pueblo y se prosternaron. Dos cosas súper importantes. El pueblo judío festejó Pesaj en el desierto cuando salió, los 40 años que caminó por el desierto. ¿Hubo Pesaj? ¿Hay alguien Creo acá? que sí, creo ¿Tanto? que sí. ¿Quién dijo creo que sí? Yo, Elena, Elena.
Porque viste que cuando en Pesach se cuenta cómo es la matzá, es porque no tuvo tiempo de leudar en el desierto. Si usaron la matzá, señal que festejaron Pesach. Te desafío. El apuro fue de esa primera noche, no del desierto. Si en el desierto no había apuro de nada. Solamente cuando El llegaron primer a la tierra Pesaj. prometida fue cuando habían Esperen conquistado la un tierra. segundo. Esperen que les dé la palabra porque si no, así contestamos bien esto. El apuro es de esta noche. Están celebrando por primera vez Pesaj. Están en Egipto y celebran el primer Pesaj. Entonces, mi pregunta es, ¿el segundo Pesaj es el primer año en el desierto o es cuando entran a la tierra de Israel? Los 40 años del desierto, ¿hubo o no hubo Pesaj? Ahora Para sí. mí No hubo creo que no, porque No hubo. la única comida que podían comer en el desierto era el maná, Ok, por un Julia lado. dice que cree que no por el maná. Andrés, ¿qué Y decís que vos? por el otro lado, creo que los sacrificios no se podían hacer una vez que entran a la tierra de Israel, que ahí pueden comer carne o hacer sacrificios, porque me parece, o por lo menos creo, no sé si es correcto. Ok, ahora lo vemos. Andrés, ¿qué Yo decías? creo que hasta que no llegaron a la conquista de la tierra, no celebraron. Cuando entraron en la tierra prometida, celebraron por segunda vez Pesaj. Tal cual. A ver, Claudia, que Bueno, yo un poco apuntaba a eso, porque creo que justamente el relato de la Haggadá es eso, relatarás a tus hijos, o sea, este es el relato de una epopeya también, de todo lo que atravesaron, de todo lo que pasaron. Entonces creo que vino después la celebración de Pesaj, me Bueno, parece. les cuento. Pesaj era el corbán Pesaj como lo más importante. La primera noche era un sacrificio de animal. Y para comer del corbán tenías que estar circunciso. Y en el desierto no se practicó la circuncisión. Entonces, hasta que no llegaron a la tierra de Israel, no hubo circuncisión para todos, cosa que hace Yoshua antes de cruzar, y ahí pueden festejar todos antes de cruzar el Jordán el primer Pesaj. O sea, no hubo Pesaj más allá de la primera noche, más allá de la primera vez que fue en Egipto, hasta llegar a la tierra prometida. Y por eso recién leí, y pensé que se iban a dar cuenta que acá está la respuesta, que dice, y ocurrirá cuando entraréis a la tierra que dará Adonai a vosotros, que observaréis el culto. O sea, esto que estoy describiendo de Pesaj, de comer del corbán, de no comer hametz, de comer matzá y todo esto que estamos viendo, lo van a celebrar cuando entréis a la tierra que da Adonai vosotros. O sea, no hubo Pesaj hasta que llegaron a la tierra de Israel. Ahora, de lo segundo que leí, ¿qué aprendimos? Y ocurrirá cuando os dijereis a vosotros, vuestros hijos, ¿qué es este culto para vosotros? Habéis de decir, sacrificio de Pesaj, que para Adonai, que se apiadó de las casas de los hijos de... ¿Qué costumbre judía surge de este versículo? ¿Qué costumbre de Pesaj judía surge de este versículo? ¿Qué práctica hacemos en Pesaj en casa sacada de acá? Contar la historia. No Contárselo a los hijos. ¿Cómo? Contar Transmitir la la fe. historia. El aficoman. Las 4 preguntas. No, las 4 preguntas es Manishtana. Ah. El aficomán verlos no de surge de nuevo. acá. El aficomán no surge de acá. ¿Alguien más dijo algo y no entendí? Si lo podés mostrar de nuevo, por favor. Por supuesto. Leerlo, el 25. Yo eso, ¿eh? Sí, tocaste. No, toqué el 26 y 27. Bueno. ¿Saben cuál es la costumbre que surge de acá? ¿Cuál es la práctica de la Haggadá que surge de acá? Las preguntas de los niños. Las Muy preguntas de los bien. niños. Los 4 hijos. No, las preguntas de los niños es Manishtana. Manishtana es la pregunta de los niños. Pero acá surge Arbat Abanim, 4 hijos. Hay uno sabio, uno malo, uno que no sabe preguntar, uno simple. ¿Se acuerdan? Esos 4 hijos surgen de 4 preguntas, o 3 mejor dicho, porque una no sabe preguntar, 3 preguntas como esta que aparecen en la Torá en diferentes lugares. ¿Y qué hijo apareció acá? Este es el sabio, el malvado o el simple. Muestro de vuelta por las dudas. ¿Quién es este?
¿Qué hijo es este, amigos? No me fallen. Número Ustedes- El es malvado. El ¿Por qué malvado. ¿Por qué el malvado? Porque no se mete dentro de Es- la es historia pa- de salvación. Muy bien, Andrés. Perdón, es porque habla de ustedes, no de nosotros. Tal cual. Porque se excluye, dice la Gadá. Porque se excluye. ¿Qué es todo esto para ustedes? ¿Cómo para ustedes? ¿Para nosotros? ¿Cómo para ustedes? El que es catalogado como rayá, que en realidad es muy fuerte decir malvado, ¿cuál es el problema con ese hijo? Es el hijo que no se siente parte, que no se involucra, que no toma sobre sí la tradición de su familia. Y esto lamentablemente es lo que más abunda en el siglo XXI, amigos. Hijos y nietos que dicen, ¿qué es todo esto para ustedes? Esto es lo que más tenemos hoy. Perdón. Entonces, en los diferentes relatos de la Torá, vamos a ir encontrando a los diferentes tipos de hijos. Y este es uno de ellos. Y es el que más tenemos que lidiar hoy. Y cuando un hijo no se siente parte, ¿de quién es la responsabilidad? de los padres. Lamentablemente sí. Es de los padres Y de toda la comunidad. y a veces de los abuelos y siempre de toda la comunidad. Somos responsables por transmitir un judaísmo tal que hijos y nietos se sientan parte, no se excluyan, no sientan que no les podemos hablar a ellos, que el idioma no lo entienden, que el lenguaje no es apropiado, que la pedagogía no es la correcta. Tenemos que ser creativos. Tenemos que ser interesantes, tenemos que hacer el trabajo y el esfuerzo de llegarles para que no les pase lo que acá dice, para que no digan ellos, ¿qué es todo esto para ustedes? ¿Cuántas veces hijos o nietos participan de un Kabbalat Shabbat, de una cena sabática o de un Seder con esa actitud? Muchas. Perdón. Y muchas veces pasa eso porque ponemos mucho énfasis en la tradición, y no ponemos énfasis en cómo presentamos esa tradición, en cómo la hacemos atractiva, seductora, interesante, en cómo hacemos para que no se duerman, no se aburran, no sientan que es extraño a cada uno de ellos. Es uno de los desafíos más difíciles que tenemos todos los que queremos que continúe el judaísmo. Si pudiéramos resolver esto, el Mashiach estaría acá. Lo más difícil que tenemos para resolver es esto. Así que nada, los invito a pensarlo. Pero además, esto mismo es aplicable a tu vida familiar y personal. Sacá el judaísmo, sacá el ser de Pesaj. Lo peor que puede pasarle a un padre o a un abuelo es que su hijo o nieto no se sienta parte de la familia. Estas prácticas son de ustedes, ¿yo qué tengo que ver? Yo voy a hacer las mías, yo tengo mi vida, mi familia, mi proyección. Cuando un hijo, un nieto se excluye, es un problema. Así que nada, es un desafío que tenemos todos y que no es fácil. No hay recetas. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a matar? No, cuando te preguntes, habrá que decir, tenés que explicarle igual, tenés que enseñarle igual. Nunca hay que enojarse con un hijo, por más que sea rebelde o malvado o excluido. No importa, igual hay que hablarle y contarle. Fueron e hicieron los hijos de Israel como había ordenado Adonai a Moshe, y Aarón así hicieron. En la medianoche, y Adonai causó la muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Paró, que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animal. Siento como que estamos hace un montón de semanas a punto de salir de Egipto y no salimos. A punto de salir de Egipto y no salimos. Se viene, amigos, se viene.
estamos a punto de salir. Así que saquen los teléfonos para filmar la salida de Egipto. Se levantó, paró de noche, él y todos sus servidores y todo Egipto, y hubo un clamor grande en Egipto, pues no había casa donde no había allí un muerto. Fallecieron los primogénitos, dolor, llanto, angustia. Estaban todos semidestruidos. ¿Qué es lo que no tenés que hacer cuando estás mal? Cuando sufrís, cuando algo duele, cuando uno está en una crisis. ¿Qué no tenés que hacer? Tomar decisiones. Eso es lo que no tenés que hacer. Cuando vos estás mal, permitís estar mal y no decidas. Porque cuando tomes decisiones en medio de una crisis, lo más probable es que decidas mal. Y después te arrepientas de lo que decidiste. Convocó a Moshe y a Aarón de noche y dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, también vosotros, también los hijos de Israel, y partid, servid a Adonai como habéis hablado. O sea que el faraón lo llamó a Moshe y a Aarón en el medio de la noche, en el medio del dolor, en el medio de la crisis, y le dijo que se vayan. Váyanse todos. También vuestras ovejas, también vuestras vacas, tomad, como habéis hablado, partid y bendecidme también a mí. O sea que Paró hizo lo que no se recomienda hacer. ¿Y saben cuál suele ser la consecuencia de tomar decisiones en medio de una crisis de nervios, en medio de una situación complicada, en medio de una angustia terrible? ¿Saben cuál es la consecuencia más habitual? Arrepentirse. Arrepentirse. Cambiar de idea. Dar marcha atrás con la decisión que tomaste. Entonces, presionaron a los egipcios al pueblo para apresurarse, para expulsarlos del país, ya que ellos dijeron: todos nosotros vamos a morir. Los echaron a patadas: váyanse, váyanse, y los presionaron para que se vayan. Por eso la matzá, porque no tuvieron tiempo de que leude, porque los echaron. Y había que apurarse e irse. Llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus restos envueltos en sus ropas sobre sus hombros, hicieron un equipaje rápido, pusieron todo encima y se fueron. Y los hijos de Israel habían hecho de acuerdo con la palabra de Moshe. Pidieron de Egipto objetos de plata y objetos de oro y vestimentas, y Adonai dispuso la gracia del pueblo ante los ojos de los egipcios, y les cedieron de acuerdo con su pedido y vaciaron a Egipto. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos leído. Se llevaron sus cosas, la masa de matzá sin leudar, y se llevaron el oro y la plata. Se trasladaron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600.000 a pie, hombres, aparte de los infantes. Y también una mezcla numerosa de personas ascendió con ellos, y ovejas y vacas, ganado muy pesado. Y acá tenemos el primer tema conflictivo de este encuentro de hoy. ¿Cuál es el tema conflictivo de este encuentro de hoy? ¿Qué es lo que está raro acá? Yo creo que no pueden haber 600.000 personas, no había esa población siquiera en Egipto. Bien, ese es un dato correcto que está mal, que no está mal. No tiene evidencia histórica, no se puede probar ese número, pero algo más preocupante todavía, más conflictivo. De lo que leí, ¿qué es conflictivo? Que también hay otras personas que no dicen que seguramente deben ser egipcios que salieron con ellos. O sea, Y bueno, ahí es una mezcla. ok, Anita, ¿qué decías? Lo más conflictivo para mí es la muerte de los primogénitos. Ah, Me ok, parece. ok. Pero ya eso como no es verdad, pero ya pasamos por eso cuando lo decíamos la semana pasada, que era simbólico, que es la muerte del representante del Dios en la tierra. Es como todas las plagas. Digamos, todas las plagas son muy conflictivas, todas las plagas son bastante censurables, y dijimos que era una lectura simbólica, que es como matar las ideas que tenían de endiosar a el primogénito, especialmente al primogénito del faraón. ¿Por qué todo el oro, la plata? O sea, si lleven los animales tiene sentido, pero que les den oro y plata, eso me da como raro. Bueno, ahí justo estaba diciendo que el chat, que Tommy ponía exactamente lo mismo, por eso levantaste la mano, Tommy, ¿es para lo mismo? Sí, y eso, como un poquito ya lo habíamos discutido cuando lo habíamos leído, también lo pasé por alto, pero sí, es conflictivo porque parecería ser un saqueo.
justo en estos días decir esa palabra, nos van a intervenir en el Zoom, pero parecería ser un saqueo. Y la verdad es que este texto es simbólico para contar por qué los hebreos esclavos tenían oro en el desierto para hacer un becerro de oro o para hacer el Mishkan. Olvídense porque no hay historia acá, no es histórico, no es un texto que nos cuenta cómo fue la historia. Nos cuentan que se fueron de esclavitud, que terminaron simplemente pagándoles el tiempo que trabajaron gratuitamente, porque los esclavos trabajan gratuitamente, se llevaron el oro compensando el tiempo gratuito, a la larga todo se paga, todo se equilibra, todo se compensa, puede haber un montón de cosas que uno puede extraer, pero sepan que los judíos no nos fuimos de Egipto, no robamos el oro, no se preocupen, no hay un problema histórico. No era lo del oro. Yo había oído una interpretación, había leído una interpretación que le dieron el oro para que se fueran porque le habían producido tantos males que ya estaban deseando que se fueran y le dieron el oro para que se fueran. Tomad el oro, pero iros de aquí y dejarnos en paz, que no queremos sufrir más. Lo que pasa es que el oro lo pidieron teóricamente antes de la última plaga, que fue cuando dijeron váyanse, y antes le dieron el oro, según como lo cuenta el relato anterior. Pero está bien porque no es un problema histórico. ¿Tommy? Si viene un revisionismo de la Torá, yo me temo que va a estar más cerca del saqueo que vos hablaste que de lo que vos nos transmitís. No, porque el texto es claro. Lo pidieron y se lo dieron. No hay saqueo. No, Pero no me lo yo no me lo creo. Bueno, pero esperá. Que vos no te creas lo que dice y entonces lo cambies por una versión que te creas vos mismo es un problema tuyo, no es un problema del texto. O sea, el texto, si uno quiere atenerse al texto no habla de robo, no habla de saqueo, no habla de fuerza, simplemente habla de que pidieron. Perdón. Sí. La historia siempre la cuentan los que han vencido, entonces por eso se lo dieron. Pero por eso entiendo que vos puedas concluir lo que quieras concluir, pero es una conclusión tuya, no lo dice el texto. Uno podría decir, yo concluyo, a mí me parece, yo creo que lo más probable, pero ya es mi subjetividad. El punto que les quería marcar, creo que lo marcó Julio, es que esto dice que no nos fuimos solamente los judíos de Egipto, amigos, y lo dice la Torá. No éramos solamente judíos, había otros pueblos que se nos mezclaron en la salida. No tenemos pureza racial, amigos. No la hay. Salimos de Egipto y la Torá, texto que santificamos y que amamos y que encierra y engloba quiénes somos, porque nos da la cultura, dice, y también una mezcla numerosa de personas ascendió con ellos, y ovejas y vacas, ganado muy pesado. O sea, nos fuimos los hebreos y otros pueblos más, y salieron con nosotros. Una mezcla numerosa de personas. Por lo tanto, acá hay uno de los textos que se utiliza habitualmente para hablar del judaísmo no como una raza, no como una etnia, no como un club cerrado, sino que el judaísmo es ni más ni menos que caminar hacia un destino compartido. Vos sos judío cuando te sumás a un pasado y tenés un destino en común. Esta gente sufrió con ellos en Egipto y se une al destino de caminar y atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Bueno, vos vas para allá, yo voy para allá. Venís de acá, yo también vengo de acá. Vamos juntos. Y si ustedes lo recuerdan, ya te dijo Domi, es lo mismo que hace Ruth cuando se convierte al judaísmo. Ruth es la primera mujer conversa al judaísmo en un texto explícito. No es que no hay conversiones previas, pero es el primer texto explícito de conversión. Y Ruth se convierte cuando le dice a la suegra, ¿cómo se llama la suegra? Naomi. Cuando le dice a la suegra, suegrita, a donde quiera que vos vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero lo primero que le dice no es voy a creer el mismo Dios que vos. Le dice, a donde vayas yo voy a ir, vamos juntos, me sumo a tu camino, tu destino es mi destino.
Ese es el primer punto para ser judío. Segundo, pertenencia. Tu pueblo es mi pueblo. Nos sentimos parte de lo mismo. Destino en común, gente en común, relación en común, vínculo en común, pueblo en común. Y recién tercer punto, tu Dios será mi Dios. Por supuesto que está Dios, por supuesto que está la Torá, por supuesto que están las mitzvot. Pero fíjense que el orden no es menor. Y acá, en este caso, no está siquiera la creencia, está simplemente el destino, que no es poco. Sí, Tommy. Una pregunta. En el 37 dice 600.000 hombres de a pie. Sí. Y en el 38 habla de los otros. ¿Quiénes fueron los que... ¿Hay evidencia de quiénes se hicieron la Brit Milá? Si los de los 600.000 o los otros también. No, todos se lo hicieron antes de cruzar a Israel, 40 años después, todos. Y dice que Yoshua puso a todos en fila, siempre yo les hago el mismo chiste malo, ¿se acuerdan? De ahí viene el nombre judío Isaac, porque los puso todos en fila y puso Isaac, Isaac, Isaac. Pues los cortó a todos y de ahí viene el nombre judío. Pero siempre hago el mismo chiste malo, discúlpenme. Pero no. ¿Sin anestesia? ¿Sin anestesia? Y no estaba Saúl todavía, Elena, ¿qué querés? Después vino la anestesia. Pero sí, eso es lo que dice la Torá, el Tanaj, porque ya es el libro de Yoshua, que después que atravesaron el desierto, todos los hombres judíos fueron circuncidados, todos. Una pregunta. Sí. ¿No había en la historia previamente, bueno, que Abraham fue el primero que se circuncidó, y después los hijos de las 12 tribus? ¿Te acordás que cuando creo secuestraron a Dina, que era una de las hijas, porque se había puesto de novio con un rey, digamos, el hijo de un rey? ¿Te acordás que uno de los... No se puso de novia. ¿Cómo? No se puso de novia, la violó. Bueno, la la secuestraron y quisieron, digamos, tomarla. Una de las cosas que obligaron, creo que era Shimón, que era uno de los hermanos, para aceptar el pacto de, digamos, de unirse, que si circunciden, y que después, bueno, matan a todos. ¿Sí? ¿Pero por qué lo traes? ¿Por qué lo traes esto? Porque vos decís que ninguno, digamos, estaba circuncidado en ese momento. O sea... No, yo no dije, yo dije que en el desierto no se circuncidó nadie, no dije que no estaban circuncidados. Perdón, entonces dije, una mala interpretación mía. En los Perdón. 40 años del desierto no se circuncidó a nadie. O sea, toda la generación que entró a Israel es la que nació en el desierto, acuérdense de eso. Sí, Entonces sí. no había nadie circuncidado en los que nacieron. De Egipto salieron todos históricamente circuncidados. Pero todos murieron en el desierto. Perdón, interpreté por eso, que nadie, por eso entonces... Perdón, y entonces tenemos ahí Perdón que interrumpa, pero entonces, porque vos dijiste todos los judíos se circuncidaron y eran los hijos de todos los judíos y también de los que acompañaron a los judíos. Se supone que sí, porque en ningún momento los vuelve a diferenciar. Se supone que se mezclaron y que pasaron a ser todos el pueblo hebreo. Una lectura posible de este texto es que nuestro pueblo está conformado por todos aquellos que nos acompañaron cuando decidimos salir. Es decir, que uno podría pensar que ser parte del pueblo judío es animarse a emprender un camino y jugarte por ese camino y recibir con los brazos abiertos a los que se suman en tu propio camino. Acá no dice que cuando salieron, pactaron y dijeron, bueno, pongamos una nueva dirección. Bueno, elijamos entre todos, votemos. No, el camino es el que hacía el pueblo hebreo, pero quien se decidió sumar al camino hebreo, lo sumaron y le permitieron integrarse. Y son parte, por lo menos nunca más aparecen diferenciados y eso es una parte. Es polémico porque no todo el judaísmo piensa igual, no todos lo interpretan igual, pero yo lo quería remarcar porque para mí de este texto surge eso como una idea fuerza muy importante. Javi, ¿Cómo lo...? Moisés No entendí, Anita, perdón. ¿Moisés? La mujer de Moisés tampoco era del pueblo hebreo. No, ninguna mujer, la de Yosef tampoco,
las dos empleadas de Rachel y Lea tampoco, Rachel y Lea tampoco, Rivka tampoco. Las mujeres, el Talmud va a decir que se convierten e ingresan al pueblo, pero la Torá ni les preocupa, porque en la Torá, amigos, la Torá es patrilineal. Nos guste o no, para la Torá, sos judío, el varón, tu hijo del tigre, es judío. Así es la Sí, Torá. pero digo que ya se veía eso de que no importaba, digamos, medio lo de Ruth, pero en la Torá también. Pero como no son explícitos, queda ahí medio diluido. No está explícito la conversión. Ok. ¿Y cómo interpreta el judaísmo ortodoxo este versículo de la conversión? ¿Cómo lo ven ellos? Quieren que les diga una interpretación que para mí es fundamentalista, extrema, casi nazi, judía. No se van a enojar, ¿no? Porque no es mía. Y yo no adhiero. Y no se las hubiera dicho si no me la preguntás. Explica por qué hubo un becerro de oro, por qué hubo rebeliones en el desierto, porque había no judíos. Son los responsables para esta mirada minoritaria, no es que la mayoría piense. Son todos los desvíos del pueblo en el desierto estuvieron motivados por esa gente. Por supuesto que no, la mayoría no piensa así, ninguna persona con dos dedos de frente y sensatez va a decir eso. Pero existe gente que piensa de esa manera, porque tenemos fanáticos en todos los pueblos. Pero no es ni mi manera de pensar, ni creo que haya que darle entidad a esto. Para yo lo leo distinto, como les conté recién, que lo leo. Bien, entonces cocieron la masa que habían sacado de Egipto, tortas ácimas, matzot, porque no habían leudado, pues ellos fueron expulsados de Egipto y no pudieron demorarse y tampoco provisiones no prepararon para ellos. Y la permanencia de los hijos de Israel, lo que ellos habitaron en Egipto, fue de 430 años. Y acá cambia el número. Nos habían dicho 400. Y cuando hagamos la cuenta vamos a ver que no llegamos a ese número. Pero por alguna razón hay 3 números distintos. Uno es el máximo posible, que ya lo vamos a hacer la cuenta cuando aparezcan los años. Uno es 400 y otro es 430. Entonces siempre hay como diferentes maneras de explicar esto, ¿no? La primera manera más general es la que dice, o se pregunta, ¿cuándo empieza la esclavitud en Egipto? Y uno puede decir, bueno, cuando le ponen las cadenas, cuando le ponen los látigos y los obligan a trabajar, cuando los encierran, cuando le sacan los sueldos, ¿cuándo empieza? Y la interpretación que explica los diferentes números dice que la esclavitud empieza cuando Dios le dice a Abraham, en el capítulo 15 de Bereshit, Génesis, que ustedes lo hicieron conmigo, algunos de ustedes hace muchos años, Dios le dice a Abraham, tus descendientes van a ser esclavos en Egipto, y después yo los voy a sacar de ahí. O sea, amigos, ¿cuándo empieza el dolor? No cuando sucede, cuando sabes que va a suceder. Si a vos te dicen que te va a pasar algo malo, no empezás a sufrir cuando te pase lo malo. Empezás a sufrir desde el momento que te enteraste. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con lo que uno pronostica, con lo que uno anticipa. Porque la emoción del otro empieza a hacer efecto en el momento en que lo escucha. Y ya no podés olvidarte y separarte más de ese momento. Y a veces le decimos a alguien, bueno, pero todavía no pasó, pero ya sé qué va a pasar. Y ahí es donde uno empieza anticipadamente a experimentar dolor. Si yo le digo a Abraham, tus nietos van a ser esclavos en Egipto, la angustia ya empezó. Y los 400 años o 430 son desde el momento en el que Abraham se enteró. Y como hay otro texto que dice que después Abraham vivió bien y después murió, bueno, quizás el dolor empezó cuando Abraham se murió. No importa. Son maneras de ver porque hay diferentes números. Pero lo cierto es que la diferencia de los números
tiene que ver con determinar cuándo empezó el verdadero dolor por la esclavitud y empezó cuando se enteraron. Y fue al término de 430 años, y fue que en la plenitud de este día salieron todos los ejércitos de Adonai de la tierra de Egipto. Noche de custodia es para Adonai, para sacarlos de la tierra de Egipto. Es la noche esta para Adonai, observancia para todos los hijos de Israel, para sus generaciones. Y amigos, se sale de la esclavitud en la noche. No hay otra. Porque es cuando estás en tu noche, en la noche de tu vida. De la esclavitud no se sale desde la alegría, se sale desde el dolor. Y la salida de Egipto permanentemente vuelve a la noche, a la noche, a la noche, porque fue la noche de tu alma, la noche de tu vida, la noche de tu tiempo oscuro, y finalmente saliste y vas a tener plena luz cuando salgas. Dijo Adonai a Moshe y a Aarón: esta es la ley del sacrificio de Pesaj, ningún extraño habrá de comer de él, por eso tienen que ser todos circuncisos. Los no circuncisos no pueden comer de él. Empero, en cuanto todo esclavo de hombre comprado con dinero habrás de circuncidarlo, entonces comerá de él. Y acá aprendemos que un esclavo, que un extranjero, que una persona de otro pueblo se puede convertir. Se circuncida y ya puede ser parte del Corban Pesaj. Uno de los pasos del ingreso al pueblo judío va a ser el Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Y ahí te permite ser parte íntegra y participar de lo que solamente un hebreo puede participar, que en ese momento es comer del Corban. Ni el extranjero residente ni el asalariado comerán de él, pero si no se convierten, no pueden ser parte. Es lo que hoy en día, ¿cuál sería la práctica de hoy en día respecto a esto? ¿Cuál es la práctica hoy en día que ustedes dirían que se mantiene con esa lógica? La Torá, la verajá de la Torá. Así como solamente comían del Corban Pesaj los que eran convertidos o judíos de nacimiento, subir a Torah es solamente para aquel que es judío de nacimiento o convertido. Se mantiene igual que eso. Y si convivís con la familia, sos asalariado, sos empleado, sos trabajador, sos amigo, sos frecuente de tu casa, está bien, vení a mi casa, trabajá, todo. Pero no subas a la Torah. No comas del Corban, no subas a la Torah. Ese sería el paralelo de hoy en día que se mantiene en el pueblo judío. Salvo el mundo reformista, el resto del mundo judío mantiene esa práctica de que la Torá, subir a la Torá, participar del ritual, es solo para los miembros del pueblo. En la misma casa habrá de ser comido, no habrás de sacar de la casa carne afuera y hueso no queréis en él. Toda la congregación de Israel habrá de hacerlo. Empero si morare contigo forastero y hiciere pesas para Adonai, habrá que circuncidarle todo varón, y entonces podrá acercarse para ofrecerlo y será cual nativo del país. Empero todo el circunciso no comerá de él. Una sola ley habrá para nativo y para extranjero o forastero que mora en medio de vosotros. Hicieron todos los hijos de Israel como había ordenado Adonai a Moshe, y Aarón, así hicieron ellos, y fue que en la plenitud de ese día hizo salir Adonai a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Una pregunta, Rap, ¿y por qué es solamente para los hombres y para las mujeres no hay nada? O sea, una mujer no tiene que hacer nada. Para el hombre hay que circuncidarlo, pero a la mujer no. ¿Por qué? En las leyes que vamos a encontrar en la Torá, vamos a encontrar un pueblo que en aquel momento era hombrecéntrico. Para muchas mujeres y hombres de hoy, una cosa pasada de moda, fuera de tiempo, pero que en aquel momento era así. La práctica fuera de la familia era del hombre. La mujer tenía práctica dentro de la familia y el hombre tenía práctica fuera de la familia. Y en esa práctica fuera de la familia no hay espacio para que describan lo que la mujer debe hacer porque no está fuera de la casa. Entonces, los rabinos del Talmud van a fijar cómo hace una mujer para ser convertida. Y entonces van a fijar que el hombre se convierte con 3 pasos: la circuncisión, la aceptación de las mitzvot y la mikve, el baño ritual. Y van a decir que la mujer tiene 2 de los 3 pasos: la aceptación de todas las mitzvot y la mikve.
¿Qué significa aceptación de las mitzvot? Ese es el punto más complejo. Para algunos es que estudie todo el judaísmo, que cumpla todo el judaísmo y después se convierta, que es lo que dice Milei. Si lo escuchan a Milei, él dice, yo no, por ahora no me convierto porque me exigen que cumpla todo y yo no puedo cumplir todo. Entonces, algunos dicen, la aceptación de las mitzvot es conocerlas a todas, cumplirlas a todas y después te acepto. Y otros dicen, la aceptación es entender lo que significa ser judío y empezar a cumplir las primeras mitzvot. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque hay fuentes del Talmud para uno y para otro. El Talmud deja abierta la puerta. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? 2 de los 3 pasos. No es nada. Es aceptar las mitzvot, conocerlas, estudiarlas, aceptarlas y hacer la mikveh. Ese es el ritual para que una mujer ingrese al pueblo. Lo que les quería decir como cierre de lo que recién leí, como rápidamente, porque repite mucho todo lo que venía antes y ya lo teníamos bastante claro, es que una persona que ingresa al pueblo judío porque se convierte, se circuncida o hace el ritual de si es mujer, está prohibido recordarle que es converso. Una persona convertida tiene que ser plenamente aceptada, integrada y no debiera nunca ser objeto de discriminación, de diferenciación, de hacerla sentir mal, de descuidarla. Entonces, la manera que encontraron para que no pase nunca eso es prohibido recordarle públicamente que es converso. Por eso a veces nadie con mala intención, me queda claro, pero estás hablando de alguien y dices, esta persona no, porque no es judía. ¿Cómo que no es judía? No, es convertida. Eso está prohibidísimo decirlo. Está mal. ¿Alguien es judío o no es judío? No existe alguien es convertido. Por eso la fórmula ancestral, no nueva, la fórmula ancestral del pueblo judío, cuando alguien se convierte, se le dice Yehudí lejol davar. Es judío para todas las cosas. Yehudí lejol davar. Así se recibe un converso, una frase más larga, pero con esa frase se exalta fuertemente que quien ingresa al pueblo judío ya es plenamente parte del pueblo. No hay una diferencia de categoría en esto. Bueno, nos queda el próximo capítulo, que es el 13, que vamos a empezar el jueves que viene. Shabbat Shalom para mañana y nos vemos mañana o el jueves que viene. Chau, chau. Gracias, chao.